Juan capítulo 3. Y vamos a leer el conocidísimo pasaje de los versículos 1 al 15. La semana que viene, en la mañana, si el Señor lo permite, voy a predicar del versículo 16. Pero dice Juan 3, 1 al 15: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo misterioso. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, predicar de un pasaje como este tiene sus dificultades, porque es un texto tan familiar que muchos pueden sentirse tentados aquí en IBCJ esta noche a apagar el receptor, presuponiendo que este mensaje debe estar dirigido a los que nunca han escuchado el Evangelio o tienen poco tiempo en la fe. Bueno, yo espero mostrarles en esta tarde, con la ayuda del Señor, que este pasaje es pertinente para todos, sin importar los años que tenga en el Evangelio. Ahora, yo debo aclarar que yo no pienso detenerme mucho tiempo en el tema del nuevo nacimiento, sino que quiero concentrar mi atención en la enseñanza de los versículos 14 y 15, donde el Señor hace alusión a un episodio muy conocido de la historia de Israel en el desierto, para ilustrar su propia obra de salvación en la cruz del Calvario. Pero como debemos ver cada texto en su contexto, permítanme tomar unos minutos para repasar brevemente este diálogo tan inusual entre el Señor Jesucristo y este personaje llamado Nicodemo. Juan introduce este relato señalando que Nicodemo era fariseo, es decir, que él pertenecía a la secta más religiosa, más estricta, más quisquillosa en el pueblo de Israel. De hecho, estos individuos eran tan escrupulosos en el cumplimiento de la ley que en los días del Señor se decía que si solo 2 personas iban a llegar al cielo, con toda seguridad una de ellas era un fariseo. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo. Juan nos dice también que era un principal entre los judíos, lo que significa probablemente que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, es decir, él era miembro de lo que hoy sería la Suprema Corte de Justicia. Aparte de eso, Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras, porque en el versículo 10 el Señor Jesucristo le llama literalmente el maestro de Israel. ¿Eres tú el maestro en Israel y no sabes esto? Y por si todo esto fuera poco, a diferencia del resto de los fariseos,
Nicodemo tenía al Señor Jesucristo en muy alta estima. Dice en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Señor, yo estoy convencido que tú has venido de Dios. Mis hermanos, cualquiera diría que este hombre tenía todos sus papeles en reglas para irse al cielo. Tenía la visa asegurada. Pero no era así. Cristo le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar de tu conocimiento del Antiguo Testamento e incluso de la buena opinión que pareces tener de mí, tú tienes que entender que todos los seres humanos vienen al mundo dañado por el pecado. De manera que para entrar en el reino de Dios, tú necesitas que te hagan otra vez. Por el poder del Espíritu. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, el hijo de dos pecadores, nace pecador. Eso es parte de la naturaleza que nosotros traemos de fábrica, porque pertenecemos a una raza caída. Nosotros pertenecemos a una raza de gente pecadora. Por supuesto, tenemos que entender que ahora Nicodemo está sumamente confundido, porque él no puede entender lo que implica este nuevo nacimiento del que Jesús está hablando, ni cómo se produce esto. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? El Antiguo Testamento hablaba del nuevo nacimiento de diversas maneras. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, por ejemplo, Dios promete circuncidar el corazón de su pueblo para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, el Señor promete poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos no podían entenderla por causa de su ceguera espiritual. Ni siquiera Nicodemo, a pesar del conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero he aquí el problema, ustedes no reciben nuestro testimonio. Ese era el problema. A pesar de toda su religiosidad, de toda su decencia, Nicodemo era parte de ese grupo de los que no habían recibido a Jesús como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y cuando ustedes escuchan esta palabra recibir, ¿qué texto viene a vuestra mente? Cerquita de este pasaje. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir a Jesús es exactamente lo mismo. Nicodemo no podía entender porque no creía. Versículo 13, estos, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez el tema del nuevo nacimiento. Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender el nuevo nacimiento. Ese es el problema. Él no puede entender el nuevo nacimiento porque él no ha nacido de nuevo. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recuerdan, Nicodemo le había pedido al Señor en el versículo 9, explícame cómo se hace esto. Jesús le dice, bueno, mira Nicodemo, yo soy la única persona autorizada para decirte cómo se produce ese nuevo nacimiento. Yo soy la única persona autorizada para hablar de las cosas celestiales porque yo bajé del cielo.
El problema es que ya yo no puedo seguir más lejos de lo que te he explicado ya. Yo no puedo seguir profundizando en este tema del nuevo nacimiento, porque Nicodemo, tú no has nacido de nuevo. Nicodemo, por causa de tu incredulidad, yo no puedo llegar más lejos hablándote acerca de este tema. No lo vas a entender. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, ¿y qué es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que está tal cual salió del vientre de su madre. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede recibir ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice Pablo. Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿O qué hacemos con cualquier pecador con el que nosotros queramos compartir el mensaje del Evangelio? Yo recuerdo cuando yo comencé a entender Juan capítulo 3, decía, aquí hay un problema. Y yo no sé si ustedes lo ven, hermanos, yo quiero que ustedes lo vean. Este pasaje presenta un tremendo problema, un serio problema con respecto a la predicación del Evangelio. Las cosas que el pecador necesita saber sobre el nuevo nacimiento no las puede entender porque no ha recibido el nuevo nacimiento. ¿Qué hacemos? Sin embargo, es interesante notar que el Señor no le dice a Nicodemo, mira, lo siento mucho, ya no podemos seguir hablando acerca de este tema, así que vuelve otra vez cuando tengas evidencias de haber nacido de nuevo. Y entonces seguimos hablando. No. Lo que hace el Señor es explicarle a Nicodemo lo que él habría de hacer en la cruz del Calvario para remover la ira de Dios de sobre nosotros por causa del pecado y de ese modo hacer posible el nuevo nacimiento. Y lo hace a través de una historia sorprendente. Una historia sorprendente. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El episodio del Antiguo Testamento al que el Señor está haciendo alusión aquí se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. Y como es un texto breve, yo les pido por favor que vayan conmigo a este pasaje para leerlo completo. Números capítulo 21 versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mis hermanos, lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí es acusando a Dios de ser un mentiroso. Tú nos prometiste que nos habrías de llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y en cambio nos has metido en este desierto para que nos muramos de sed y de hambre. Versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Quitó Dios las serpientes? No. Proveyó un medio de salvación en medio de las serpientes. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En respuesta al arrepentimiento del pueblo y a la oración de Moisés, Dios provee un medio de salvación para este pueblo pecador: una serpiente de bronce levantada sobre una asta.
Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes noten varias cosas importantes en este pasaje. La primera es que la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. La serpiente de bronce no era preventiva. En otras palabras, mirar hacia la serpiente de bronce no iba a impedir ser mordido por una serpiente venenosa. Versículo 8. Y Jehová dijo: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Era después de la mordida, con el veneno ya circulando en sus venas, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Yo me imagino a un escéptico entre el pueblo de Israel. Lo muerde una serpiente, está a punto de morir, pero en vez de creer lo que ha dicho Dios, pide que lo lleven a un médico. Y por supuesto muere en el camino, porque solo había un medio de salvación, el que Dios había provisto: mirar hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés. Lo segundo que debemos notar en esta historia es que Dios usó un instrumento de salvación que señalaba hacia el mismo instrumento que usó como castigo: una serpiente. O sea, la serpiente que fue causa de muerte vino a ser causa de salvación para el pueblo de Dios. Y lo último que yo quiero que ustedes noten en número 21, yo no estoy acabando, en número 21, porque lo peor que puede hacer un predicador es darle la impresión a la iglesia de que está aterrizando el avión y volverlo a subir. Yo no estoy aterrizando, yo estoy diciendo lo último que vemos en este pasaje, en número 21, es que lo único que debían hacer los israelitas para salvarse era mirar. Si miraban a la serpiente levantada por Moisés, increíblemente el veneno no iba a tener ningún efecto en ellos. Solo tenían que mirar. Ahora, con esto en mente, volvamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a Nicodemo para explicarle cómo se produce el nuevo nacimiento. Versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento? Salvador lo citaba esta mañana en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice que los fariseos interrogan al ciego sobre la curación milagrosa y él aprovecha la oportunidad para darle gloria al Señor. Así que los fariseos lo expulsan de la sinagoga. El Señor se encuentra de nuevo con él y le pregunta, y voy a leer de la Biblia de las Américas porque es más literal que la Reina Valera: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le responde: ¿tú le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Yo soy el Hijo del Hombre. La Reina Valera dice Hijo de Dios, literalmente dice Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. De manera que en Juan capítulo 3 versículo 14 el Señor Jesucristo está hablando de su propia crucifixión. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado por quién? O si quieren ponerlo de otra manera, hermanos, ¿a quién representa Moisés que levantó la serpiente en número 21? Al pueblo de Israel, representado por sus líderes religiosos. Más adelante en Juan capítulo 8 versículo 28, el Señor dice a los fariseos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ustedes levantarán al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la predicación de Pedro en Hechos capítulo 4, cuando le dice a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida y pidieron que se os diera un homicida? Ustedes lo mataron.
Así que en el relato de Números 21, el Salvador no era Moisés, el Salvador era Dios por medio de la serpiente. Y ahora el Señor Jesucristo está diciéndole a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de sí mismo. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les choca esto, pero Cristo se está comparando con una serpiente. La serpiente era un animal maldito. Dios la maldijo en el huerto del Edén. La serpiente era un animal inmundo en el pueblo de Israel, pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en un medio de salvación en Números 21. Y es el animal que ahora Jesús está diciendo que lo simboliza a él. Dios pudo haberle dicho a Moisés: hazte un cordero de bronce, y todo el que mirare al cordero será salvo. Pero eso no fue lo que le dijo. Él le dijo: hazte una serpiente. ¿Saben por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue hecho pecado y maldición por causa tuya y por causa mía. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre él para que nosotros ahora podamos disfrutar salvación por medio de la fe. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21: aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Cristo fue hecho pecado en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, lo que estamos diciendo esta noche al celebrar la cena del Señor, lo que estamos celebrando al tomar la Santa Cena, es que nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición para poder echar fuera de nuestras vidas la maldición y el pecado. Eso es lo que estamos celebrando. Ese es el medio escogido por Dios para salvar a los pecadores, ya sea que se trate de un pecador decente como Nicodemo o que se trate del más perverso y depravado de los hombres y cualquier otro en el medio. Nicodemo estaba confundido con todo este asunto del nuevo nacimiento, y ahora el Señor le está diciendo: Nicodemo, ¿tú recuerdas la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente era yo. Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea, que en mí crea, como el Salvador de los pecadores, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado por Dios. Eso no es suficiente. Mucha gente dice: oh sí, Jesús fue un gran maestro. No, Jesús fue mucho más que eso. Jesús es el único Salvador todo suficiente, enviado por Dios para salvar a pecadores. Todos esos israelitas que fueron salvados en Número 21, ¿saben qué pasó con todos ellos? Murieron. Murieron después. Pero Cristo promete vida eterna a todos los que creen en él. He ahí entonces, hermanos, la solución del dilema que planteábamos hace un momento.
El pecador está muerto en sus delitos y pecados. El pecador necesita nacer de nuevo, pero no puede entender el evangelio precisamente porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos. Dios ha decretado traer entendimiento en el pecador cuando nosotros les presentamos en el evangelio esa sorprendente imagen del Señor Jesucristo muriendo en una cruz por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición. Dios ha prometido abrir los ojos de los ciegos, darle entendimiento a los pecadores cuando nosotros les predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso es que Pablo dice: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escribiéndole a los Corintios otra vez, en 2 Corintios capítulo 4, ¿qué dice Pablo? Si nuestro evangelio está encubierto, sí, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no pueden entender, ellos no pueden ver, pero aún así yo predico a Cristo crucificado. ¿Saben por qué? Porque Dios, que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando nosotros presentamos en el poder del Espíritu Santo a Cristo y a este crucificado. Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador en el día de hoy es mirar con fe hacia esa cruz. Depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece demasiado simple para obtener algo tan valioso, pero por simple que parezca, ese es el mensaje de salvación que Dios proclama en el evangelio. Cristo fue levantado en una cruz, recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados, y todo lo que el pecador tiene que hacer es mirar y vivir. Mirar y vivir. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia de Cristo después del apóstol Pablo es el predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, había sido criado por padres cristianos, abuelos cristianos, eran pastores. Pero Spurgeon había caído en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque él sabía que no era creyente y al mismo tiempo estaba muy confundido como Nicodemo en cuanto a lo que él debía hacer para ser salvo. Y teniendo 15 años de edad, el 6 de enero de 1850, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia cerca de su casa donde iba a predicar su padre la palabra de Dios. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera a una pequeña capilla metodista que había allí en la localidad. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla. Encontró a 12 o 15 personas reunidas. Para colmo de males, el pastor que debía predicar ese día tampoco pudo llegar por causa de la nevada. Así que un hermano simple de la congregación, que ni siquiera sabía hablar muy bien, sin mucha oratoria, se subió al púlpito y abrió su Biblia en Isaías capítulo 45 versículo 20. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Me encanta cómo lo cuenta Spurgeon en su autobiografía. Dice que el predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo: mis queridos amigos, esto es en verdad un texto muy simple. Dice: mirad
Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero el texto dice: mirad a mí. Ay, dice el predicador, muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice: mirad a mí. Algunos de vosotros decís: estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice: mirad a mí. Mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y dice Spurgeon que cuando tenía como 10 minutos hablando de esa manera, miró a Spurgeon directamente y le dice: joven, luces muy miserable. Y dice Spurgeon: acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Joven, luces muy miserable y siempre serás un miserable, miserable en vida y miserable en muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y luego, levantando sus manos, gritó como solo un metodista primitivo podía hacerlo: joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. De inmediato vi el camino de la salvación. No sé qué otra cosa dijo. No presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando por hacer 50 cosas. Pero cuando escuché esa palabra, mirad cuán encantadora me pareció. Allí y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de los metodistas acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia Él. Así fue salvo este gran hombre de Dios por la predicación de un predicador desconocido. Si tú estás aquí sin Cristo esta noche, esta es mi invitación, mi amigo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Crucificado en esa cruz, mira a Cristo. Y su sangre derramada, mira a Cristo como el Salvador de los pecadores. Confía únicamente en Él y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados. Y tendrás en este mismo instante la vida eterna. Mira a Cristo. Y si eres creyente y perteneces a esta iglesia o cualquier iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, enraizada en el Evangelio de Jesucristo, que predica salvación solo por gracia y solo por medio de la fe, te invito a que participes esta noche de la Cena del Señor, haciendo memoria de su muerte en la cruz del Calvario por causa de tus pecados, de mis pecados. Oh, mis hermanos, que el Señor nos permita en esta noche participar de este memorial con un entendimiento fresco del Evangelio, mientras representamos la muerte de Cristo en la cruz a través del pan y a través del jugo de la vid, 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 a través del